Bien, los que quedan como mitad, que por la misma que la novia, el calor que da. Ah, ya. Acá se agarra. Qué bueno. ¿Puedes bajar el cuadro de mi vida? Sí, sí, y ya estamos. Más confianza. No. Ahorita sí que somos amigos. Nosotros, yo digo sí, porque maestro Mastroni, porque no es que ah, ok. Entonces sería no, no, pero no estaba. Ah, sí, yo creo que voy a un taller con el Ah, ¿sí? No, ¿qué es? ¿Pero jugás qué categoría? quinta. Ah, ¿qué? Sí, me voy. Pues seguro es. Hola. Se llama L. Iván. Padre. Ah, no te deja traer los contactos. Bueno, obvio el pelo, pero no tengo el dinero. Pero entonces al mismo lugar, esto es lo que tenés que encontrar. Vos acceder al correo de Wader, que el Wader es un correo, con cuenta tuya. Ah, tal vez por su nombre de sí, claro, puedo decir, sí, sí, el autocompletado seguro lo aparece. Sí, si no es que LD van. ¿Está bien? Sí, claro. Ah, ya. Vamos a seguir con un caramelo chico. ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Todo bien? ¿Privado? No, Ajá. con sueño, pero finalmente. Tiene coche. Sí, no, después de esta pastilla mágica. Un ratito más, es suma alguien más. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Semana corta. Pero...
No più Non sei buono malo. veo che penso di male di trattare, cioè. Ahí sí, entonces no puedo chulo, pero que y ahora que Ay, claro. No, prego, tengo caliente de frío. Sí. Ah, ya no música. Sí. Vamos a sí. Ay, no sé qué puedo. Se puede escuchar. No, no, no. No, pero no. Uy.
Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? La veo con mucha energía. Vamos todos iguales. Olvidarnos. Vamos. Un fuercito. Bueno, está en la clase 9. Creo que a fin de mes. No, fin del mes que viene. El segundo parcial. Prácticamente, de algunos libros que daban nomás, pero creo que a fin de mes. La clase de hoy vamos a hacer una clase más práctica. La intención es repasar el ciclo de instrucción rápido, pero vemos la clase pasada. Vamos a ver interrupciones, para que entiendan un poco cómo funcionan las interrupciones en el computador. Y después de la segunda parte vamos a hacer ejercicios de assembly, creo que algunos para hacer. Así empiezan a practicar un poco y lo hacemos en el pizarrón, que va a ser la parte práctica que va a entrar a priori en el segundo parcial, ¿no? El resto es muy teórica, pero bueno, es un poco la intención de la clase de hoy. Nada, ¿se acuerdan algo de lo que vimos en la clase pasada? ¿Lo repasemos? Sí. Bueno, habíamos dicho que el ciclo de instrucción estaba dividido en principio a nivel conceptual, lo que es la arquitectura de la arquitectura de un computador, estaba compuesta por 3 etapas. En el libro le dije que aparecían como 2 etapas, pero me gusta recalcar y remarcar esta etapa para relacionarla a todo lo que venimos viendo. Era el fetch, decode y execute. Eran las 3 etapas que ocurrían básicamente en una arquitectura que trabajaba de modo secuencial, ¿no? Habíamos dicho que para poder ejecutar una instrucción, ¿no? Teníamos que pasar por este ciclo, sí o sí, y ese ciclo básicamente estaba compuesto por estas 3, ¿no? Que era el fetch, decode y execute. El fetch, ¿se acuerdan un poco la funcionalidad? Si tratábamos de todo lo que veníamos conociendo o aprendiendo, tenía que ver para la etapa en la cual yo voy a buscar mis operandos. ¿Se acuerdan que le habíamos hecho un ejemplo, por ejemplo, una suma, una resta, lo que fuere? Que es el ejemplo más común que podemos ver, donde yo voy a buscar los operandos fuentes, ¿no? Dependiendo, ¿se acuerdan? Los modos de acceso o direccionamiento, donde yo podía acceder de manera inmediata, de manera a mi memoria de datos o a los registros de propósito general. En base a eso, una vez que obtenía esa información, yo estaba cumpliendo el clock, ¿no? El ciclo del fetch. Después de eso, una vez que tenía esa información, tenía la instrucción, estaba en mi memoria de instrucciones, y los operandos, pasaba a interfacear con la unidad de control, que es la que me indica, ¿no? ¿Qué quiero hacer, no? Y siempre menciono lo mismo, pero es para que se les quede grabado. Y la parte de controlar, de codificar, sincronizar la información que me viene. Una vez que la unidad de control veía lo que tenía que hacer, ya en base a eso tomaba una decisión y se ejecutaba la operación. En este caso, si hicimos la vez pasada, que era una suma, tenía los operandos. El componente que puede hacer eso era la ALU, entonces la mandaba esa información a la unidad aritmético-lógica, a la partecita que resuelve operaciones aritméticas. Básicamente, así es como es el flujo de resolución. Pero siempre teniendo en cuenta este concepto, las 3 etapas, ¿no? Que me permiten a mí resolver diferentes operaciones, tareas, ¿no? Acá está lo que está en el libro, no recuerdo si era capítulo 2, no me acuerdo. Después les paso
la clase que viene les voy a enumerar todos los capítulos que vamos viendo. Si uno quiere fulmearlo o leer un poco más antes de llegar el parcial, lo van a encontrar así, no se asusten. Si ustedes en el parcial me lo ponen así, como está en el libro, me lo ponen de la otra manera, en algún momento siempre me van a tener que explicar que se pasa por un ciclo en el cual hago la decodificación de la información, si no sería imposible que pueda lograr, ¿no?, llegar al ciclo de ejecución. Y acá, digamos, acá quedó, ¿alguno tiene que escanear? Luego se me pide. Acá está explicado, queda un poco a grandes rasgos el caminito, el paso a paso de la captación. Habíamos visto la clase pasada en detalle, ¿no? La dirección de instrucción que se debe captar se encuentra en el registro del program counter. Habíamos hecho un poco el concepto del program counter la clase pasada, que era importante, almacenaba la posición en la cual yo estoy parado al momento de ejecutar una instrucción, ¿no? La unidad de control capta la instrucción desde la memoria, que es un poco lo que mencioné recién, y lo vengo mencionando para que a ustedes se les grabe un poco el proceso. La instrucción más registro de instrucciones, ¿no?, el IR, y el registro de program counter se incrementa, a no ser que se indique lo contrario. Habíamos dicho que acá cuando vamos a ver el temita este que vamos a ver ahora después de este tema, de repasarlo, es donde me apareció una interrupción, ¿no? Me apareció una interrupción, no podía hacer PC más 1, sino que saltaba a otra parte de mi programa, ¿no?, mi memoria, y me demandaba resolver esa serie de instrucciones que yo iba a tener en el bajo nivel para poder en algún momento continuar y retomar lo que yo venía haciendo. Entonces lo vamos a empezar a ver un poquito hoy con los programas de assembly que traje, que son un poquito, van a ver que son fáciles, pero interactúo, hago loops, hago etiquetas, hago saltos, y van a empezar a ver un poco cosas más similares a las que ustedes ven en el alto nivel, ¿no?, con los programas que hacen ustedes. Entonces, dependiendo, ¿no?, de si tengo una interrupción o no, voy a saltar a la próxima, a hacer PC más 1, voy a la instrucción de abajo, o saltaría a otra parte de mi memoria donde tenga que ir. La unidad de control interpreta la instrucción captada y debe llevar a cabo la acción requerida. Es un poco lo que recién había mencionado, ¿no?, la importancia de la unidad de control. Las acciones posibles, ¿no?, que yo puedo hacer en la etapa de ejecución, que si lo relacionamos es lo que venimos hablando y vemos viendo. Del procesador a memoria, transferencia de datos del procesador a memoria, del procesador a dispositivo de entrada y salida, ¿no?, transferencia de datos del procesador, los módulos de entrada y salida, procesamiento de datos, alguna operación aritmética o lógica, con datos y después la parte de control, bueno, alteración de la secuencia de ejecución, instrucción de salto o combinación de las acciones anteriores, que es un poco también una colación a lo que son las interrupciones, ¿no? Habíamos visto este diagramita que obviamente era así bastante complejo, pero obviamente no se los voy a tomar, pero básicamente con lo que mencionamos, cuando lo vean en el manual, lo voy a explicar muchísimo más detalle, pero es algo que básicamente es lo que estamos mencionando con el proceso que lo estoy explicando. Muchos me preguntan, ¿lo va a tomar? No, no lo voy a tomar. Pero es para que se den cuenta que con lo que ya sabemos se puede interpretar el diagrama. Era básicamente a otro nivel, traje un par de slides, pero es un poco lo que vimos. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Una duda no más. Pura plus. Sí, por aquí. ¿Quién hace el PC más 1? ¿La unidad de control? El PC más 1 te va a indicar Sí. cuando vos haces, buena pregunta,
Diga, pero está claro, como que ejecuta instrucción, suma uno y va a la siguiente, pero ¿quién lo hace? Vos, cada vez que, bueno, ya que estás, ahondamos en el tema que viene, porque esa pregunta es como viene a la, pasa lo que vamos a ver ahora. Ah, ok. Vos tenés tu ciclo de distribución, que ya Sí. aprendimos que a nivel general es un fetch, ¿no? Sí, pero acá atrás era... Decode, execute. Está bien. Este es mi ciclo de instrucción. Es secuencial. Yo, para lograr esto, necesito primero cerrar el clock o el ciclo del fetch, después tengo el fetch, hago el decode, después el execute. No puedo hacer Cada uno toda la tiene vez. eso. Exacto. Después quiero hacer otro ciclo. Y acá es el tema nuevo que vamos a ver. ¿Qué hago? Hago fetch, decode, execute. Y pregunto por el flag de I. El flag de I es el flag de interrupción que me va a decir si yo tengo que hacer PC+1 O atender otra o cosa. atender otra cosa. Ah, listo. Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Así es como funciona. Y siempre el program counter va a estar almacenando esa posición. Por eso va a ser el parate. Está bien, no tengo una interrupción. PC+1, bueno, listo. Y así sigo hasta que, ahora vamos a ver un poco el proceso de cómo maneja una interrupción la arquitectura a grandes Claro, rasgos. ¿quién lo maneja? Bueno, vamos a ver un poco esto. Voy a tratar de hacer un poco divertido. Nada, vamos a ver un poquito de interrupciones, ¿no? Un flujo de una interrupción, ¿no? Es una arquitectura netamente secuencial, por ende, vamos a estar atados a nuestro ciclo de instrucción, que es netamente secuencial, porque es una arquitectura de los años 80 y no tiene capacidad de paralelizar información, ¿no? O procesos. Así que bueno, para poder manejar interrupciones, como les dije recién, adelantó acá el compañero. No, que está bien, está perfecto. Una buena pregunta. Yo voy a tener mi ciclo de instrucción y básicamente cuando termine mi ciclo de instrucción voy a preguntar si mi flag de I, que es el de interrupción, es igual a 1 o es igual a 0. Es igual a 1, tengo una interrupción, la tengo que ir a atender. Es igual a 0, hago PC+1. Básicamente, a alto nivel es como maneja la arquitectura las interrupciones. Pero para gestionarlas, aparecen dos zonas de la memoria que ya conocemos nosotros, que es nuestra memoria principal. Nosotros no sabemos todavía los tipos de memoria, lo vamos a ver a clases adelante. Creo que la clase que viene ya la podemos empezar a ver. Me acuerdo. Tengo esta parte de la memoria, que básicamente es la que nosotros conocemos como memoria principal. Y después, en esa misma memoria hay sectores en los cuales están preparados como para poder gestionar estas interrupciones. Uno se llama pila, se llama vector de interrupción. Estas nuevas zonas básicamente me permiten a mí gestionar las interrupciones. La zona de la pila, netamente lo que yo voy a encontrar, lo que voy a hacer es empezar a pushear, ¿no? Pushear o apilar. Información. Información que me va a permitir después detectar, volver, ¿no? A la situación idónea. Cuando digo, tengo una interrupción, por ejemplo, estoy en esta situación. Hago fetch de code execute, bueno, tengo una, hagamos, P a X, X. Esta instrucción todavía no la vimos, pero después la vamos a ver. Básicamente es un comparador. A ver, comparo el registro X con el BX y en base a eso voy a tomar una, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? JZ llama a la etiqueta etiqueta.
esta etiqueta. La Z que hace. Acá vamos a ver que hace referencia al flag 0. Ahora lo que vimos, bueno, acá. Ahora después lo vamos a ver igual, ¿no? Pero para que se lleve una idea y relacione con lo que estábamos viendo. Tengo el program counter acá, llego acá, pero che, hago space, le pongo execute de esta instrucción y pregunto por if. Si es 1, voy a tener una interrupción que evidentemente poner que acá esté en 0. Lo que tengo que hacer es ser más fuerte. Voy acá abajo. Y acá, si JZ, ¿no? Si JZ, si el resultado de esa instrucción, que ahora vamos a ver cómo funciona, que se activa si el flag es 0, se activa, Sí. va, che, está bien, saltar etiqueta. Eso puede coincidir acá, obviamente, que si tengo que hacer algo, puede ser que esto esté en 1, que respete y que salte y que haga otra actividad en mi programa. Estoy inventando para que entiendan la lógica, ¿no? Que a esa etiqueta genere y que resuelva en otra parte de la memoria lo que tenga que resolver, y así sucesivamente. Yo en cada instrucción voy a ir preguntando, ¿no? Si tengo prioridades para atender una interrupción o no, ¿no? Eso lo va a gestionar esta parte de la memoria que se llama pila y vector de interrupciones. El vector de interrupciones es para gestionar estas interrupciones, pero la pila particularmente es la primera que interviene. Cuando yo tengo una interrupción, lo que hace la pila es almacenar, guardar o apilar el contexto de una manera el contexto son, básicamente, yo tengo una interrupción acá, la detecto, y yo sé que tengo que atender algo, tengo que saber el estado de los flags, los registros, o sea, como que hago una foto, saco una foto del momento en el cual yo capté esa interrupción, porque yo tengo que congelar esa parte, tengo que atender otra cosa y después en un momento tengo que saber volver. Entonces acá lo que guardo son estado, ¿no? Particularmente cosas que vimos que son flag, registro, todos los estados que me permitan a mí, cuando vuelva, tener esa información. Entonces, empiezo a apilar, la apilo acá, la guardo acá, program counter, ¿se imaginan para qué? Para poder saber volver, porque yo tengo que guardar esa información, porque en algún momento cuando termine de ejecutar todo lo que tenga que ejecutar de esa interrupción, saber cómo tengo que volver. Y una consulta, el program counter ahí en la pila sería en realidad una dirección de memoria. Claro, Claro, es una dirección de claro, memoria. y después vuelve a hacer dirección de memoria. Y después va a continuar, Sí. una vez que resuelve lo que tenga que resolver. Ahora lo vamos a ver más claro cuando veamos Assembly. Claro. Cuando veamos Assembly, los programas que traje que empieza a tener loops y empieza a tener cosas un poco más familiarizadas con el alto nivel de ustedes, se van a empezar a familiarizar mejor. Una vez que tengo esto almacenado, tengo esta parte de la memoria que se llama vector de interrupciones, que básicamente el vector de interrupciones son de alguna manera como funciones, ¿no? Funciones que citan a programas que están en mi memoria principal. Pero esta parte de la memoria ya la conocemos nosotros, ¿no? La que estuvimos viendo. Sí. Donde yo tengo mis datos, mis instrucciones, ¿no? Claro, esta es la que venimos viendo durante la materia. Y yo, por ejemplo, para llevarlas a un ejemplo, el vector de interrupciones, por ejemplo, tengo diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser una dirección de memoria, puedo tener para apagar equipo. Otra función puede ser conectar USB. Que son, esta particular y son interrupciones por hardware. Ahora vamos a ver un poquito que hay interrupciones que son por software y otras por hardware. Acá por hardware son netamente las que yo
esfuerzo que se crea una interrupción. Por ejemplo, yo saco un USB sin hacer el procedimiento idóneo, el computador, el sistema operativo lo resuelve, pero estoy generando una interrupción ahí. Después el sistema operativo recupera, pero hay algo que no se termina de cerrar correctamente. Lo mismo que si yo voy a apagar la computadora y no inicio a apagar equipo, no lo hago correcto, le meto un botonazo porque estoy apurado, porque se me colgó. Bueno, internamente genera una interrupción, ¿no? Se termina apagando, pero yo no lo estoy haciendo de manera correcta y en el bajo nivel genero una interrupción. Esas interrupciones o funciones que yo tengo, básicamente lo que terminan haciendo es llamar a partes de mi memoria que yo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, la 2000H, hago referencia a apagar equipo, la 3000H, inventando, ¿no? Para que se entienda. Esto está por hardware, pero lo podríamos pensar con algún evento que sea por software, que el procesador no pueda. Por software, por ejemplo, son divisiones por cero, donde el procesador no las pudo resolver, entonces termina generando una interrupción porque no puedo resolver esa operación. Entonces digo, che, ¿vieron que a veces se queda como haciendo en el alto nivel? Se ven que hay problemas o mensajes o cosas que tira el sistema operativo a nivel aplicativo, ¿no? Pero por debajo estoy generando una incompatibilidad, una incongruencia en la operación que yo estoy gestionando o haciendo. Por lo cual, nosotros nos enteramos porque tenemos un sistema operativo que nos interfacea de manera amigable. Estamos acá hablando a bajo nivel. Entonces, básicamente, yo detecto una interrupción. Lo que hago es almacenar el contexto en donde yo congelo los flags, los registros, los valores que tengo en mi arquitectura. Y me almaceno en el program counter, que es el valor de la porción de memoria que yo tengo que necesitar para después volver. Supónganse que estamos citando, esto fue apagar el equipo. Yo tengo acá una serie de vector de interrupciones, en el cual tengo un montón de interrupciones, que yo las gestiono. Una vez que se cita una interrupción que está acá en esta parte de la memoria, va a interfacear, ¿no? en la memoria tradicional, ¿no? Mismo va a ser con cualquier, estos son ejemplos. Después lo vamos a llevar a, por ejemplo, más concreto cuando veamos los ejercicios. Una vez que yo gestiono esa interrupción, se corre en memoria donde se tenga que correr, sí, y termino de ejecutarla, sí, ya como que tendría que volver, ¿no? a la situación de allá arriba. Tal cual, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo resuelvo o atiendo esa interrupción, ¿no? Acá son drásticas porque son por hardware. Pensémoslo con cosas que son de software también. Sí. Las atiendo. Por ejemplo, la de conectar USB, lo desconecté mal, entonces el computador de alguna manera va a tratar, no te tira más el mensaje, ¿no? Y si lo querés volver a poner, te lo reconoce después de un tiempo, pero se recupera una vez que se gestiona esa interrupción, se resuelve en memoria, ¿no? Que básicamente es como una función, como les digo. Y una vez que yo resuelvo, ejecuto el proceso o el programa que tengo en memoria, tengo que empezar a saber volver, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá hice un push. Entonces lo que hago acá particularmente, cito la pila y en vez de hacer un push, hago un pop. Pop significa hacer un get. Empieza a levantar lo que yo apilé. Entonces, ¿qué apilo acá? Y apilo lo que ya tenía apilado acá. Entonces tengo que volver. Entonces, ¿qué hago? Che, en el pop, ¿qué hago? Me traigo el contexto y el PC para poder volver a donde estaba parado. Y una vez que tengo esa información, hago PC más 1, porque ya la interrupción ya la atendí. Hago PC más 1, vuelvo a preguntar, y si tengo así N interrupciones, la voy gestionando. Esto obviamente no es en paralelo, hay gestiones de interrupciones que se hacen de manera, ahora
mucho más evolucionada, pero la gestión de la interrupción se hace de este modo. Si lo queremos resumir en algunos pasos, para que quede más claro, por ahí, igual ahí está todo el machete. Básicamente lo que hago es primero pregunto por el flag ID. Si el flag ID es 1, ¿qué hago? En la pila guardo esto, vimos que es todos los flags, todo lo que estuvimos viendo, como que saco una foto, y el program counter, que me indica particularmente que es otro flag que me indica la dirección de memoria en donde yo estoy parado. 4. Gestiono el vector de interrupción. Ejecuto en memoria lo referido ya tengo que empezar la vuelta, ¿no? Acá hagamos una cosa, acá vamos a poner guardo, o sea que acá hago un push de la información. En este caso, esa pila pop de que texto y el PC. Y una vez que tengo esa información, hago programando más 1 y me voy a la posición de abajo. A grandes rasgos son esos pasos. Ahora cuando vayamos viendo los programitas, voy a empezar a cerrar un poco más la idea, pero esto obviamente es, particularmente, este procesador, que viejo, tiene posibilidades de atender una cantidad acotada de interrupciones, ¿no? Ahora creo que está por ahí en la presentación, pero igual. Yo hice una explicación previa a todo lo que ahora está explicado de vuelta. Esto lo quieren. Igual está explicado. Yo no grabación. Sí, igual no se nota bien, pero igual está todo en la PPT, pero por alguno por ahí lo quiere saber todo. Es decir, que la pila es la que se comunica directamente con la memoria principal y es la que Es toda la misma memoria física, pero tiene sectores en los cuales se encarga, están reservados para almacenar esta información. Exacto. Se llama pila porque se encarga de apilar o desapilar información, pero son básicamente posiciones de memoria en las cuales guardo esa información en particular para atender esa interrupción. Lo mismo que la parte del gestor de interrupciones es una parte de la memoria en la cual yo la uso y la voy reciclando para poder atender esa interrupción. Pero hablamos son zonas diferentes de la memoria, ¿no? Pero siguen siendo la misma memoria que estoy moviendo, que es la memoria RAM. Ahora después la vamos a ver ahí. Una consulta, profe. Cada programa tiene su propia pila y su propio vector de instrucciones. La memoria es una memoria única, la cual es la RAM y se va reciclando constantemente. Hay zonas en las cuales están reservadas para esto. Vamos a ver que dependiendo la tecnología, ¿no? Tienen más o menos posiciones para atender. Puedo atender más o menos interrupciones. Eso ya va por una cuestión ya de diseño de la arquitectura. Este MSX88, ahora al final lo vamos a ver, creo que puede atender, si mal no recuerdo, creo que 256 interrupciones, gestionarlas, pero es poco, ¿no? Hoy por hoy que las tecnologías que hay hoy ganan muchísimo. Claro, más memoria y más grande. Exactamente. Y también cuando cambia la arquitectura, esto, como le dije, es netamente secuencial, obviamente la gestión de la información, inclusive de las interrupciones, es mucho más innovadora, más rápida, más dinámica. ¿Por qué? Porque después
cuando empecemos a ver un poquito de arquitecturas avanzadas, vamos a ver que seguramente ustedes están más familiarizados, que son lo que es el multithreading, el threading, el poder reproducir o poder correr procesos, hilos diferentes en el mismo momento. Entonces eso también demanda una complejidad para atender todo esto, ¿no? O sea, entendamos ahora que esto es como atiende una interrupción de arquitectura. Después, obviamente, cuando empecemos a ver arquitecturas avanzadas, eso se va a replicar a lo avanzado que está la arquitectura, porque esta está preparada para hacerlo de este modo. Pero cuando se empieza a sumar, digamos, una complejidad, porque vos para poder innovar o ir al próximo paso, también te vas a encontrar con algunos problemas, ¿no? Son dos hitos o dos evoluciones que yo son las que traigo, que permitieron, digamos, poder llegar a, hoy por hoy, tener las arquitecturas superescalares que tenemos hoy en nuestras manos. Nada, vamos, yo empiezo siempre al revés para que cuando lean esto no sea por ahí un chino básico, pero empezamos por los conceptos básicos. Esto se lo dejo acá en la PPT para que tengan una referencia, ¿no? Aquí llamamos interrupción o IRQ, del inglés Interrupt Request, en español petición de interrupción. Es una señal recibida por el procesador de una computadora para indicarle que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación. Clarísimo. Dejo acá el machete para que después repasen. Tipos de interrupciones, como les dije, tengo diferentes tipos de interrupciones, ¿no? Interrupciones por hardware, que netamente interviene, ¿no? Alguna manipulación de hardware físico, timer, entrada, bueno, cuestión de entrada y salida, error de dispositivo. O interrupciones por software, que pueden ser ya, obviamente, resoluciones de operaciones que no pueda resolver el procesador, ¿no? Toda división por cero, fin del programa, todo que tenga que ver con una mala terminación de una ejecución a nivel software de programación, ¿no? Eso me genera a mí una interrupción del software, ¿no? Después tenemos por ahí muchos más ejemplos, pero básicamente son los que suelen relacionar con estos tipos de interrupciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto un dibujito parecido, ¿no? Con las dos, esto también lo saqué del libro, estaba en el libro. Tengo el fetch, bueno, acá está el execute, que yo les dije que, básicamente acá tengo el decode, execute. Y fíjense, ¿no? Tengo fetch, decode, execute, pumba, y pregunto por ahí. Y eso siempre va a ser así. El ciclo de instrucción va a ser de este modo. Fetch, decode, execute, pregunto por el id. Fetch, decode, execute, pregunto por el id. ¿Está bien? Es netamente secuencial. Acá, bueno, acá está, pone un escenario particular, si la interrupción está deshabilitada, habilitada o deshabilitada, porque puede haber ambientes en los cuales no tiene mucho sentido. Yo siempre digo lo mismo, pero no sé si alguno trabajó con Arduino, alguna tecnología que me permite probar o deshabilitar interrupciones. Pasa que estaría dando un escenario en el cual no es tan existente. Pero por ahí querés probar algo en particular, en donde yo no quiero tratar interrupciones y quiero probar algo sin interrupciones. Son cuestiones que se pueden deshabilitar, ¿no? O sea, puede ser, viste, tal vez eso más de lenguaje de alto nivel. En Linux, por código, por consola, deshabilitar el portafuego. el cortafuegos es un firewall. El firewall es Otra cosa. lo que es otra cosa, porque el firewall es lo que me provee a mí una pseudo seguridad a mi dispositivo. Cuando digo seguridad, me refiero a no vulnerar tu PC, digamos, ¿no? Es como lo que en algún punto me protege a mí de virus y ese tipo de cosas, que esa es otra cosa. Ok, es más de código. Bueno, acá la HLT ahora lo vamos a decir que es como que
pasado assembly es igual que el HALT o el HLT, pero lo vamos a ver es cuando el programa queda como frisado, ¿no? Puede pasar que hago fetch de code execute y después llega un punto en el cual no quiero avanzar más, congelo mi programa y lo dejo holdeado. ¿Vale? Pero siempre, quédense con esto, que el ciclo de instrucción viene de la mano, ¿no? Con este flag. Y siempre voy a estar preguntando constantemente si yo tengo que atender o no tengo que atender una interrupción. Y la manera de gestionarlo es de esta manera, que acá lo ve. Todo el garabato que hice antes se lo programa. El procesador, bueno, esto es como lo que yo escribí, estoy dibujando y dándole está acá. Está aquí. El procesador chequea por interrupción, se indica por una señal de interrupción, ¿no? Si no hay interrupción, sigue por el fetch de la siguiente instrucción. ¿Está claro? Si hay una interrupción pendiente, suspende la ejecución del programa actual, se guarda el contexto del procesador, se setea el program counter con la dirección de comienzo de la rutina de interrupciones, se procesa la interrupción, se restablece el contexto del procesador y se continúa con el programa que fue interrumpido. Profe, con el contexto del procesador tengo una duda. Los flags se guardan todos en un registro, ¿no? No, es como tengas en cuenta lo que hace en el momento de hacer el contexto per se. Ten en cuenta como que vos sacás una foto del estado en el cual el computador y la información que vos tenés necesaria para volver a esa posición de memoria o esa posición de memoria para retomar el programa. Sí, lo del program counter sí, eso me quedó claro que vuelve a ese. No, el contexto, pues el contexto, el program counter es volver a la posición de memoria idónea. Y después, El contexto, lo que yo entiendo es como que saca una foto del ambiente. de un registro, del registro que tienen los flags Los flags, y lo ponen en otro registro, pero que está en la parte de pila. tal cual. El mismo guarda. En ese mismo registro está el flag de ahí. El flag ahí ya lo tengo, ya lo sé porque ya lo detectó, porque el flag de en ese Pero cuando lo vuelve, Exacto. cuando vuelve a hacer el pop, lo deja en cero. ya lo atendió. Lo atendió. Limpia el flag, está en cero, vuelve, ya lo atendiste, C+1, vuelvo a preguntar. No, sí, pero la duda era que yo no tenía claro qué era, cuál era la foto que sacaba. Porque, o sea, solo de los flags y qué otro contexto más puede ser. Pero todo lo que tenga que ver con esa instrucción. Ahora cuando veamos, por ejemplo, yo, en la que yo mencioné, por ejemplo, tenías un CMP, por ejemplo, de AX con BX, ponele. O tenías una suma de dos registros. Bueno, mínimamente tenés que tener la información de esos registros, de los registros de propósito general, de los flags y de todo lo que tenga que ver que estás haciendo. Por eso digo, ahora cuando hagamos algún ejercicio van a ver que en cada ciclo de instrucción, en cada instrucción que yo vaya ejecutando, vas a ver que vas a interactuar con partes de los componentes, ya sean memoria, ya sean registros de propósito general, y todo lo que flags. Pero esto es todo lo que toca tu programa o tu ejecución del momento. Exacto. Y pero si se supone que terminó, ¿por qué lo tienes que guardar? No, porque lo guarda porque vos no terminó. O sea, no atendió esa parte, tengo una interrupción. O sea, yo estoy por ejecutar ahí, estoy parado esa instrucción. Tengo una interrupción. Sí. Antes de bajar a la próxima, tengo que atender esa interrupción. Antes de bajar a la próxima instrucción del programa. Claro. Ah, es en el medio del programa eso. Claro. Ahí va. Ahí va. Claro. O sea, después vos tenés que saber volver al punto que estaba y sumarle uno para parar en el lugar donde vos te genera la interrupción. Es un ciclo de instrucción, no, claro. No, está bien. ¿Puede estar relacionado en algo con la memoria caché o no? La memoria caché, Porque vamos a ver. de alguna manera. No, la memoria caché sí, es un dispositivo de almacenamiento, es una parte de la memoria que en realidad es una memoria aparte. Vamos a ver también cómo funciona y cómo se comporta, pero a grandes rasgos es un dispositivo de almacenamiento que básicamente lo que hace es tratar de alivianarle
el trabajo a la memoria principal. La memoria principal es una memoria que es un poco más grande, que es la más conocida. La memoria caché, seguramente la han leído cuando vieron algún tipo de... Están buscando alguna compu nueva, algún datasheet y demás, que nunca vieron que les aparece memoria caché, L1, L2, esas cosas. L1, L2, L3. Son los niveles de caché. Bueno, la memoria caché es una memoria que es un poco más pequeña, pero mucho más rápida que una memoria principal. Que básicamente actúa de interfacear entre lo que pide el procesador y la memoria. Está como ahí en el medio. Y lo que hace particularmente es tratar de resolverle operaciones o consultas que pueda responder él en base a criterios que vamos a ver más adelante. Es otra cosa, pero Pero no sé, vos viste como se guarda cuando se interrumpe. sí, la memoria en sí, caché, en un momento va a guardar cosas para que después no tengas que ir todo el tiempo a preguntarle a la memoria principal, ¿no? Porque la memoria... Que son datos distintos, digamos. Sí, tal cual, esa información. Ojo, vos tenés el procesador acá, tenés la memoria caché acá. Claro, ¿ves? Y acá tengo la memoria principal. Esta memoria, vamos a ver en detalle qué son cada una de las. Esta memoria caché es un sistema de almacenamiento que tiene capacidades de ser más pequeña, tengo diferentes niveles, de 1, de 2, de 3, que puedo mover los pantallas, no me voy a meter en pantalla, si no, me termina dando memoria. Pero particularmente, esta memoria, al ser más grande y puedo almacenar más información, ¿qué se imaginan que contra tiene? Que tarda más en. Es más lenta. Más lento, tarda más en guardar y recuperar. Exacto. O sea, al ser más grande es más lenta. Y esta, al ser más pequeña, tiene menor capacidad de almacenamiento. Fíjense que como van los rangos de almacenamiento son mucho más pequeños que esta. Es mucho más rápida. Pero tengo que tener reciclado constante en la información que voy consultando porque si no me voy de abasto. Pero particularmente por distintos comportamientos que tiene la memoria caché, que lo vamos a ver, me permite a mí no siempre ir a pedirle a la memoria y caer en tiempos muy grandes de consulta a la memoria de información, ¿no? Para lo que sea que tenga que hacer. Cuando veamos, yo creo que traigo un ejemplo. Cuando interfacea la memoria caché en un diálogo, los tiempos de respuesta son abismales como disminuyen. Disminuyen un montón. Pero eso es otra cosa, ¿no? Después yo hablo acá un idioma y acá hablo otro idioma. Cuando digo idioma me refiero a la cantidad de datos que muevo de acá a acá y de acá a acá, ¿no? De acá a acá voy a levantar una cantidad de información que sea más grande porque esto es más grande, pero cuando yo hablo contra el procesador, directamente ya hablo más para lo que necesito nada más, no lo ahondo mucho más. Igual esto lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver cuando hagamos memorias clase que viene o la otra, ya lo vamos a ver. Profe, ¿y qué hace la foto? Del contexto, Sí. todo eso. La que hace la foto, ¿qué componente es? ¿La unidad de control? No, o sea, vos tiene que ver con lo que yo capturo. Claro, pero o sea, delante de la interrupción, Sí. en azul, se hace push de información. Eso lo guardo directamente, lo guardo en el tal cual. El registro reservado para eso. Exacto. Lo guardo en la pila, Claro, una memoria que está que está ahí, forma Está parte. definida y forma parte de la memoria, pero es para guardar esa información. Está claro, lo que me refiero es quién es el Sí, responsable de la unidad de control. La unidad de Ah, control es la que se encarga de la. controlar, de codificar. Y en Está- este caso va a ser un movimiento. Claro, él está pendiente de eso, que si se levanta el flag, él ya sabe que tiene que poner la pila. Ah, espérame. Se procesa la interrupción. Y cuando se procesa la interrupción puede procesarse un programa también. ¿Cómo? Sí, sí, que en realidad. Tiene instrucciones también. Exacto, si vos. En cada instrucción también pasa eso.
sea que puedes tener N opciones. N de N. Sí, por eso te digo, estamos hablando de un flujo. Pensar en un flujo y después lo empezás a replicar en la vida. Por eso te digo, cuando vos a recorrer la memoria que ya vimos, este es un flujo de gestión de, por ejemplo, una interrupción a la vez per se, una arquitectura que es secuencial, ¿no? Okay. Después, cuando evolucionan las arquitecturas, esa gestión se complejiza. Pero ten en cuenta que la base de esto es exactamente igual, ¿no? O sea, tenés una zona en la cual guardo, apilo las interrupciones con el contexto, con la parte del front counter, la otra es que gestiono las interrupciones, y puedo correr todo eso en mi memoria que yo la vengo viendo. ¿Qué hay en la memoria nuestra que vimos? Instrucciones y datos. ¿Sí? Cuando necesito una instrucción voy a la parte de la memoria de instrucciones, cuando voy a los datos voy a interfacear los datos. También, en contexto, voy a tener los registros, todo lo que estoy moviendo, registros y todas esas cosas que estoy moviendo. ¿Está bien? No sé. Lo vamos a seguir masajeando. Pero bueno, acá estamos en Cayero. Después lo vamos a ver. Lo mismo que vimos antes, pero bueno, acá obviamente se suma el check de interrupción. Es un poco lo que vimos a grandes rasgos. Algunos ejemplos de diagramas que indican el mismo comportamiento, como digo, por ejemplo, diferentes subrutinas, pero fíjense que el proceso, cómo las trata, son similares. No tengo una interrupción, hago la llamada subrutina, se maneja la interrupción y vuelvo al programa. Son ejemplos. Tengo la interrupción, busco la dirección asociada a la interrupción con el identificador N, en este caso en muy particular los encontré por ahí. Vector de interrupciones, llamada al manejado de interrupciones, se maneja la interrupción, regresa al programa. Esto es lo que vimos. Este es otro ejemplo. Bueno, acá encuentro, estoy en el programa, y apilo, accedo al vector de acuerdo al identificador, obviamente que ya tengo gestionar, salto, se maneja la interrupción, desapilo, estos serían el contexto y pseudo contexto, esto lo saqué como ejemplo para que vean que el movimiento siempre, independientemente de la arquitectura, los movimientos son generales, son de esta manera. Y acá está. Un poco la del MSX88, fíjense que es muy pequeño, ¿no? La parte de la memoria que tengo para... Es un GB, son 24 bytes que yo tengo para administrar. Fíjense que aparte netamente no es que yo tengo full utilización. Fíjense que el byte 1 y 2, por ejemplo, la dirección de subrutina de interrupción 0. Fíjense que uso estos 2 bytes, ¿no? Para una interrupción. Fíjense, byte 3 y 4 no se utilizan. Sí, por convención, ¿no? Por eso, ya por convención. Esto para que tengan un ejemplo de cómo está armado esto. Claro. Y otra arquitectura puede estar diseñada de otra manera y puedo tener más, ¿no? Byte 1 y 2 de dirección de subrutina para interrupción 1. Byte 3 y 4 no se usan. Byte 1 y 2 dirección de subrutina. Los otros bytes no se usan. Y puedo manejar con interrupción 255. Más así, hasta 255 puedo manejar. O sea, fíjense que me sea bastante escueta esta arquitectura, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que está bueno para sentar base de cómo el funcionamiento. Esto también, esto es modo firma informativo, no les voy a pedir que me digan, che, ¿cómo es la? Solo bytes. ¿Se entendió a grandes rasgos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Pues si quieren, empecemos a hacer algún ejercicio. Después salimos a recrear y seguimos. Este lo habíamos hecho el otro día, ¿no? Perdón. No. Hagamos este. Termina de hacer este. Ustedes.
La idea es que empiecen a practicar. Practiquen. ¿Quieren que les ponga, bueno, tienen la hoja del índice de derecho? Está en la clase anterior, yo la subí. Pues si no, no la puedo abrir acá, pero todavía voy a joder con. Y me dicen que quieren mirar, lo pongo acá. No lo tiene. Saca un poco el programita y lo damos acá. Ok, Sí, sí. Uno me mandó un mensaje, ¿no? sí, sí. No, bueno. ¿Era complicado en el laburo? Sí, llevo más o menos hasta ahora. ¿Seguiste ¿no viste el tilde de llegada tarde? No sabías. Tiene una opción para. Creo que me cago, ¿no? Ahora tarde, pero. No, pero aparte yo capaz llego muy bien, 17 y pico y no quiero molestarlo al decirle el poder. No, no molestame, no pasa ningún problema, bueno. Pero después lo vamos a hacer. ¿No? Pero sí, no sé si alguno de ustedes gestionó ese permiso de llegar tarde. ¿Ninguno lo tiene? Bueno, pueden pedirlo, pueden gestionarlo. Pues a mí me aparece una marca que tiene un gap de tiempo para marcar. No sé qué justificativo tiene que presentar, pero me parece que no creo que sea demasiado tedioso. Por lo general lo hacen. Perdón, está en la clase 6. Sí. ¿No? Visa, pues, no sé, manual. No, pero. Ya en la clase 8, también me X88.pdf. Igual si quieren verlo, lo puedo poner acá. Que empiecen a. Estos son etiquetas, ¿no? Van a encontrar ese comando. Esto es una etiqueta que ahora van a ver que lo que me permite es hacer serie de saltos en base a una situación. Pero bueno, traten ustedes de verlo. Y después lo hacen. La idea de esto, que me interesa a mí, que hagan todo lo que venimos haciendo y que me digan qué hace el programa, ¿no? ¿Te juntan los parciales también? ¿O tienen una materia que toman un solo parcial? Son básicas del TP, que se nos puede juntar. No, re. Qué vale que es de Lo único malo que toman los parciales. Sí.
Bueno, la PP no. Muy define la función como se lo. La chambra que le casamos la cuenta. Acá está el ¿Estás cansado también? distinto, ¿qué pasa? ¿No tienen clase mañana? Gracias a Dios. Mañana tengo clase con vos, ¿no? No. No, después del parcial, ¿no? Yo tengo que listar el Te iba a preguntar, granulado, tengo que expresar. no sé qué me dijo y yo me quedé con. Perdón, ¿en qué parte puse el PDF? En la clase simple instrucción, creo que la clase pasada, Ah, ok. Ah, ahí clase he 8. compartido Sí. y es msx88.pdf. Ah, listo. Gracias. No, ya está. ¿Tienes que ver acá? Lo tienen. Acá ya lo tengo. Otro equipo, ¿no? Ahí se suma y no otro. No, Claro, esta no es una instrucción, sino que es una etiqueta. Que lo que hace es hasta que se cumpla una condición. Esto no es una instrucción que está en el NC88, eso es una. Un bucle. Claro. solo la suma realmente. Pero eso. Ahora, Nosotros, si la eso usamos no- a la suma, aparece la. No, por eso no es una instrucción. Por eso le decía, es una etiqueta. Como yo le puse etiqueta acá, y no es una etiqueta, Sí. Ah, yo menciono y tengo que volver a esa etiqueta, ¿no? Si pasa esto, no pasa esto, vuelvo a la etiqueta, yo hago como un rulito. Claro, pero no se llama, ¿no? ¿Cómo? Se define la etiqueta y las instrucciones, pero no, Sí, tal cual, sí. no se llama, creo. No lo hacemos. ¿y esto que el resultado de esto que es algo numérico o yo te tengo que decir qué es lo que hace esto? Ah, sí, aparte, como le dije la vez pasada, mi intención es que me hagan el dibujito de la memoria, con los registros, Ok. que me digan cómo se van moviendo, cómo se van actualizando. En base a eso, lo va a llegar a ustedes. Después cuando me lo agarren en la mano, lo van a mirar y lo van a decir, che, hace esto. Porque a mí lo que me dice esto es que va a salir el programa cuando INI llega a 10. Pero no, o sea, cómo dibujarlo no me Ahora no lo hacemos. Por eso, porque lo sacaste. Claro, pues yo cuando quiero que me hagan el programa, no quiero que me digan esto, hace esto, porque la idea es que ustedes creo que están preparados ya para ver cómo interfacea
la memoria, con los registros para que se llegue a un resultado. Igual, profe, la clave para saber qué hace es la etiqueta suma. O sea, Claro, si por nosotros eso no sabíamos que hacía etiqueta suma, no lo iba a sacar. Está bien, pero igual, ahora cuando veamos, te vas a dar cuenta por qué, porque así lo ves rápido y dices, che, debe ser eso. Yo sabía que pensé que hacía que, porque acá dice int, dice Incrementar. incrementa 1 al destino. Y yo pensé que destino, pues, tipo vos ponías suma y declarabas como suma y lo No, no, guardabas ahí. acá incrementás en 1 el registro Sí, va sí. Ah, sí, lo incrementa en 1 hasta que llega a 10. Sí, sí. Pero por algo en particular es hasta 10. Se tiene que dar una condición. Está bien, ¿eh? Hace eso porque vos le sacaste medio por contexto. Ah, la condición JNZ. Claro, porque SJNZ. ¿Qué hace? Ahí dice Bueno. el coso. Ahí un poquito van random, pero fíjense. O sea, no, el ejercicio básicamente, por ahí van a sacar a alto nivel qué hace. Por eso no quiero en el parcial que me pongan, hace esto, porque. No, quiere que dibujemos el que hace. Porque si no, como que lo sacamos uno por contexto. Por lo menos le escribo en el parcial. Estas dos declaran variables y así les digo el programa. Yo te voy a pedir exactamente eso. Y al fin y al cabo, ¿qué hace? Describo Porque así lo ven y dicen, ah, sí, mirá, hace un rulo de 10 veces porque vieron acá que estaban 10 y más o menos sí hace eso, pero ahora cuando pasa al bajo nivel, con esta pavada, ¿no? Con este J no Z, J no 0, es el que termina limitando esas 10 vueltitas que da. O sea, el parcial para el escribo. De la variable INI que Ahora yo lo voy a resolver, y voy a poner lo que yo espero, ¿no? Que ustedes hagan para que. Ese compara lo. Claro, compara, que a priori lo que hace, si se fijan, es realmente lo que hace a diferencia del SAT, hace una resta, pero la sirve para hacer una comparación o interfacear con los flags, a diferencia de la resta que es SAT. O sea, lo que hace el compare hace una comparación entre los registros, pero netamente lo que termina haciendo es este menos este. Sí, cero son iguales. Y después, con este, termina comparando y entrando a involucrar a los flags, ¿no? Que esa es la diferencia un poco entre el que van a ver la instrucción que es sub, que es resta, y el CMP. Los dos restan, pero Los dos restan, pero el CMP básicamente lo que hace es interfacear con los flags para tomar decisiones. Va a hacer una operación en una parte de la memoria, resuelve eso y con eso empieza a interactuar con los flags, ¿no? En este caso con el flag de Z, que es 0. sí, yo ahí voy. Ahora, nada, 5 minutos más y que no lo resuelvo. Traten de hacerlo, porque si lo pueden hacer, ya después tienen la parte del camino allanado, como quien dice. O sea, perdón, estoy leyendo la hoja, ¿no? O sea, que compare resta, pero no guarda nada, simplemente resta. No, hace una operación en Claro. memoria y con esa operación Sí. la usa para Levantar flags. Que... la de abajo, que es, fíjate que pasa ese resultado, te pregunta, en base al resultado de esa comparación, anterior. que termina siendo una recta porque es una comparación, pero después, en base al resultado que tenés acá, te pregunta por el Z. Uno de flags, que es ese. Ah, y de resta también, pero guarda, tienes que guardar La resta básicamente es una operación aritmética de resta y la termina guardando en el destino. Claro. Hace este menos este y lo guarda en este. Y ese también levanta flags, esa resta. La resta no. La resta. Esa es la diferencia. Ah, listo. SOP no levanta. Exacto. La diferencia entre la resta, el Sí. SAP y el CMP es que el CMP resuelve una operación de comparación que al fin y al cabo es una resta, Sí. la guarda en memoria, pero la usa para Otras cosas. para la otra instrucción que viene abajo, que van a ver eso, va a tener un CMP y abajo van a tener algo para trabajar con el flag de carry, el flag de 0, que es para eso. Porque bueno, en el PDF dice que levanta flags aparentemente. Por eso. El SOP dice que levanta flags. Sí, pero
No se usa. Sí, se puede desfasear, pero en realidad el SAP es una operación aritmética. Claro, se usa para Fíjate que Flag está tachado. Está tachado porque no. Está tachado porque, o sea, ¿qué significa la X? Ah, esto significa que no se usa. Ok, estoy Claro. confundido, no se usa. O sea que sí se No, usa. no, por eso. Ah, Y el, ya. y el guión sí. Y el guión debe estar que sí. Sí, el guión es. Claro, apto. Ah, se compare. Se prende ahí. Sí, sí. ¿Qué quise? Las flags, observación. Sí. Habría que chusmear a detalles. No, Ah, ok. después lo chusmeamos, pero Claro, la porque. diferencia es esa. ¿No? Ah, está bien. Claro, pasa que me confundí como que la X. No, porque igual para el CNP también lo tenés. Sí. Tachado. Claro. Esa observación de 5 que hay que ver la observación 1 y el ¿Qué significa eso? Acá está abajo. Está la línea. Nada, sí. No, es una posibilidad de destinos cuentes. Sí, eso lo explicó. La etiqueta que pasada. Y los 5 que Solo puede ser. somos los movimientos de los pistos. Claro, por eso, como me confundí, porque como que dice aparentemente son para las dos, pero no. Sí. El CMP yo lo uso se usa Para más. eso. Más todos los programas de código para hacer comparaciones. Normalmente la arquitectura con PET Y esa es la diferencia, ¿no? La condición, o sea, yo lo entiendo así como la condición de salida es JNZ. Claro, JNZ va a cumplir la condición para que vos sigas haciendo el loco y lo cortes. Ahora no lo hacemos. Porque acá JNZ dice Saltá, sí. si el último valor calculado no es 0. O sea, Bueno, ¿quieren que lo haga? Y después vamos lo hago y vamos al recreo. yo estoy. ¿Quieren que lo haga? También que te lo reclamo. Bueno. Pero no, igual Ahora, acá que tengo, ya rápidamente tengo solamente el registro ahí que está funcionando. Sí, Mientras paseo. la parte alta y la parte baja. Sí, X. El otro no lo pongo porque acá rápidamente me di cuenta que no lo tengo. Sí, nada más. Ah, Entonces, primero sencillo, estos son mis datos, dijimos, estas son las instrucciones, que es el programa. sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Acá empezamos el programa, por ejemplo. Vamos acá. Bueno, INI a L. INI tengo 0. Sí. ¿Cómo hago? Fin a H. INI 10. Listo, ahí cargué el registro. Ya no toco más nada, se lo moví. Ahora, Y acá empieza el programita. Eran 3 líneas. Fíjense, ¿no? En Assembly son 3 líneas para hacer algo que en un alto nivel, ahora vamos a ver, lo hacemos en una sola línea. ¿Qué hago acá? Me dice, bueno, che, tengo una etiqueta, se incrementa a L. Pongo en 1. CMP, no, la primera ronda. El CMP, básicamente lo que dijimos que hace, menos que es AL, 10 menos 1, me da 9. Z, es 0, no. ¿Qué me pregunta acá? Acá el CMP me pregunta, J no 0. O sea, este resultado que me hizo el compare no es 0. Sí, sí. entonces, Entonces, tremenda vuelta. es un juego de vuelta. Pero en realidad no me pregunta el CMP, le pregunta la etiqueta. No, acá voy a hacer esto. JNZ. Me pregunta por esta operación, Sí. esta operación me da 9. ¿No ven? Y esta, fíjate que dice J no 0. O sea que el resultado de la operación del compare, si no es 0, saltás. O sea, no es por el compare, es por lo último que calculaste. Claro. No importa que tenés arriba. Calculé
Esto acá calculé, hice esa en una parte de memoria, resolví esta operación, tuve un resultado, ¿no? Y después pregunto, ¿cómo está el flag de 0? Sí. Particularmente este es medio maldito, ¿no? Porque consta, ¿no? 0, bueno, no me habla del flag per se, sino del resultado que me dio la operación de compare. Entonces me pregunta, ¿Por qué puso el -1? O sea, ¿por qué está haciendo una decreción en vez de incrementar? no, porque el compare, se fijan, no se termina siendo este menos este. La hoja en realidad es una comparación, pero si se fijan en la hoja termina siendo una resta. Esa resta después consulto por el flag de 0 de esa operación. Fíjense que yo de una operación puedo sacar binario sin signo, si es negativo, si el Z está prendido, si el carry, ahora lo vamos a ver, pero ahora estamos viendo con 0. Entonces, listo, hice la resta acá, hice la comparación, voy a la otra instrucción y me dice, bueno, saltá si el resultado, o sea, cuando sea 0. O sea, acá me da 9, no se cumple esta condición. Sí, así fue. O sea, saltá si no es 0, no es 0 y salto. Es un medio trabalengua, pero. Sí. Para un viernes, pero bueno, entonces, saltá si no es 0 el resultado. ¿Es 0? No sé. No es 0. ¿Qué hago? Bueno, el link. Salto, voy acá, voy a la otra, a la segunda iteración. Ah, Santa Cruz debe ser. Se me queda, y después hago, ¿qué hago? Voy acá arriba, incremento L, me pasa 2, hago 10 menos 2, 8. Y es lo mismo, compara y. Compara, pum, hasta que este sea 10. Sí, y hace. Cuando sea 10, bueno, voy a tener la pasada, voy a hacer 10 menos 10, me va a dar 0. El flag de 0 se va a poner en 1. Voy a preguntar, Maxi, ¿es 0? Voy a terminar. No voy a saltar. Pum, termino. Sí. Fin. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el programa? Nada, restando el número hasta llegar hasta 0. No, incrementa. Y Itera. tenés dos valores, 0 y 10. Básicamente sería como un while o un for. Un for que decide uno de 0 a 10. Sí. Que lo sacás en una sola línea de comando, resolveríamos de alto nivel todo lo que tenés que hacer para hacerlo, para hacer un for de 10 vueltas, ¿no? Sí, o while y. Bueno, sí, también. Ahí nomás, porque tenés el contador y todo. No, es que no hay. No, me refiero en. Bueno, no, es complicado. Nada, fíjense que ahí tuvimos que hacer este programita para poder hacer un salto. Yo pensé que era una función eso, no, se ejecuta secuencialmente. Claro. Porque con la etiqueta yo asumí mi cabeza que era una función y tienes que invocar la función. En realidad es una etiqueta que sí, termino invocando, me permite como hacer el loopcito, ¿no? ¿Puedo haber más cosas adentro de la etiqueta? Sí. No, básicamente la etiqueta es como que yo me voy en la parte del programa, vuelvo, hago la iteración. Ahora vamos a ver otro programa después del recreo, que es un poco más, es más o menos lo mismo, pero tiene un poquito más de vuelta, pero no tiene mucho más Tengo otros ejercicios ahí por un poco más de otra modalidad, que eso lo vamos a ver un poco más en la clase que viene. Pero, ¿te entendió esto o quieren que repita algo? Estoy dormido, ¿no? ¿Entendió o no? Sí. ¿En serio? Sí. O sea, representándolo así, estaría bien para el social. Tal cual. En esa manera. La verdad, cuando es así, que usted detecta, ya me hacen 2 o 3 pasos, me pone hago interacción tantas veces. Claro, más la explicación, Tal cual. para después hacer el dibujo. Realmente que yo vea que entienden lo que hacen, ¿no? Cómo se van actualizando los registros. Si no, fíjese que el compañero sacó lo que hacía, pero en ningún momento supo cómo hacía el compare y cómo interfaceaba con el jam de no 0 para poder llegar a ese resultado. Por eso lo sacas por contexto, pero está bueno que lo aprendiendo. ¿Sabes qué? Lo que me confunde, no me confunde, sino que para expresarlo mejor, siempre se va a actuar sobre AX y entonces que vamos tachando y sumándole 1, 2, 3. ¿Cómo hice yo ahí?
Va pasando uno, dos, tres, salto, y después usted me pone. Y no se puede hacer variado. Como te parezca. Como te parezca. Lo que yo digo, sí, si ustedes ya detectan que es un loop de tantas veces, no lo hagan 20 veces. Sí, O sea, que acá esto va 20 veces, después salta acá, hace lo otro, y después finalmente Claro, siempre que le escribas. el programa hace, claro, no, da igual, no tiene sentido. Pues, esto tampoco, yo esto porque hice el 10, ¿no? Pero no pretendo que me hagan el dibujito de las 10 vueltitas que da, porque no tiene sentido. Te explico diciendo el jump hace esto y Claro, hace poner la primera, la segunda y la última, listo. Ok. En esta interacción hace 10 veces, interactúa, hace la iteración 10 veces, después sale, va acá, va allá, no sé. Y finalmente el programa hace que cuando se muere 3 veces, pierde o me suma, o si no muero, me renueva la vida, depende de cómo sea el programa, ¿no? Claro, creo que hay algunos trajes, básicamente trajes, ¿no? Si no morís, te damos un punto, si no, catito. Necesidad facial. ¿Eh? No, que no está No voy a tomar nada que no. Sí, el primer parcial. Como cosas que no doy. ¿También habrá simulacro o no solo para el primer? Sí, simulacro, si vamos a hacer una clase, yo creo que vamos a llegar. Y lo que vamos a hacer más que simulacro es traigo más ejercicios. Y vienen y hacemos ejercicios y hacen consulta. Porque el resto de la teoría, si quieren repasar algo, hay un poco sentarse a leer ustedes. A leer o repasar lo que más o menos vimos. Profe, el libro que usted menciona está en la documentación en Teams. Sí, fíjate en el canal general, Sí. se llama Stalin. El canal Stalin. Y yo ahora la semana que viene voy a traer Eso que iba a pasar los todos capítulos. los capítulos para ustedes si quieren ahondar, quieren más información. Es re claro, está buenísimo porque es re claro cómo lo está redactado, por eso me gusta a mí. Yo he leído manuales que son muy rebuscados para la explicación, ¿viste? Parece que es re idóneo para entenderlo. Bueno, ¿quieren que hagamos un corte? Hacemos hasta y 20, no sé más. Bueno, ¿Por eso? Cuando volvemos, seguimos. Ok, ya te dije en el. No, que yo. Bueno. Sí.